Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Esquina Fitness. Soy Ailén, coach de Fitly.com, y el día de hoy tenemos un invitado especial para ustedes. Él es Renato Salazar, es máster de nutrición y entrenamiento deportivo y vamos a estar compartiendo acá unos temitas, principalmente de la suplementación. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ailén? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá una vez más. La tercera, si no me equivoco. Tercera vez acá con nosotros. Genial, un placer para nosotros. Bien, pero antes recuerden que Fitly.com es tu plataforma digital de entrenamiento. Vas a poder encontrar un montón de entrenamientos desde yoga, pilates, funcional. Podés utilizar implementos, sin implementos, un montón de rutinas y lo mejor es que lo podés hacer desde cualquier lugar. Así que luego de ver este episodio te invito a que nos visites y puedas ver todo lo que nuestra página web tiene para vos. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y obviamente te esperamos en Fitly.com. Bueno, ¿qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Tercera vez acá con nosotros. Hoy nos ha tocado un tema bastante de moda, por así decirlo, que es la suplementación. ¿Qué nos puedes decir? Porque sabemos que es muy ámbito, hay mucho desconocimiento por las personas que se están iniciando, que cómo lo tienen que consumir, si sí, si no. Principalmente yo creo que es la proteína la más famosa, por así decirlo, apenas comenzás a entrenar. ¿Qué es esto? ¿Nos puedes contar un poco? Claro. Mira, y como para hacer un muy pequeño preámbulo, lo que mencionaste al inicio es muy cierto, ¿no? O sea, creo que la palabra a veces suplemento incluso tiene una connotación a veces un poco confusa, ¿no? Hay varias personas incluso hay varios profesionales de la salud que dicen no son necesarios, no los consumas, no los uses. Más allá de que sean necesarios o no, yo creo y siempre digo que es muy importante contextualizar quién es la persona que va a utilizar el suplemento, ¿no? ¿Por qué lo va a utilizar? Si es que realmente el suplemento que ella está escogiendo le va a generar algún beneficio o no. ¿Qué pasa? Que tal cual como dices, ¿no? Hay muchas personas que simplemente por el hecho de que comienzan a entrenar incluyen un suplemento. Ya súper necesario. Lo ven como que es, o sea, si estoy empezando a entrenar tengo que tomarlo, claro, ¿no? Pero ni siquiera se reformulan o se cuestionan, por ejemplo, el tema de cómo me estoy alimentando, ¿no? Si es que lo que estoy haciendo actualmente está yendo de cierta forma, pues no, en paralelo o está acompañando este régimen de entrenamiento que estoy entrenando. Al final, si bien tienen el nombre, pues no, suplementos, yo los veo más que nada como un complemento, ¿no? Esto tiene que ser un complemento a un plan nutricional previamente bien estructurado y establecido. Ahora, ya para entrar al tema de la proteína, ¿no? El suplemento como tal. La proteína, el tema con la proteína es que yo lo que siempre digo es que es un suplemento que el principal aporte que te genera en realidad es la practicidad. O sea, es el hecho de que tú puedas tener una ingesta proteica determinada sin necesidad de añadir calorías extras, por ejemplo, fuera de los gramos de proteína, y por ahí siempre tienen algún residual de carbohidratos o grasas, dependiendo de la proteína específicamente, pero es sobre todo eso, ¿no? Te da practicidad. Esto no quiere decir que todas las personas que lo entrenen tengan que tomarlo. Si tú, por ejemplo, y hay varios casos ahora, ¿no? A raíz de la digitalización, y hay muchas personas que incluso trabajan desde casa. Si tú entrenas y tienes la posibilidad de comer, entonces quizás esta proteína no sea lo más necesario para ti, o no sea el suplemento que mayores beneficios te está generando. A diferencia de si eres una persona que para de aquí para allá, que entrenas y con las mismas, por ejemplo, te tienes que ir al trabajo. Ahí, por ejemplo, este factor de practicidad termina siendo mucho más importante y relevante para ti, ¿no? Entonces, la proteína al final es eso, o sea, te va a aportar una cierta cantidad de proteína, está reemplazando una porción, un servicio de, ya sea huevos, pollo, atún, carne, un tofu. O sea, lo que te refieres en practicidad es que si no tenés tiempo de cocinarte, exacto, proteína. O también como me pasa a mí, por ejemplo, ¿no? Yo cuando paso consultas, o sea, yo no puedo parar, muchas veces yo tengo tandas ininterrumpidas de consultas, ¿no? Es una persona detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y así por una cierta cantidad de horas. Entonces, y a mí sobre todo cuando quiero ganar peso es algo que me cuesta muchísimo. Sobre todo por la disciplina, ¿no? que practico, que es un arte marcial, que es bien demandante físicamente. A veces poder llegar a mi requerimiento es difícil, ¿no? Y hasta un punto puede llegar a ser tedioso, porque también implica pues todo un tema de preparación, estarte cocinando, preparando. Cuando paso mucho tiempo en el consultorio, necesito tener una comida líquida, ¿no? Hasta porque también
¿sabes? A veces hasta puede resultar incómodo el hecho de tener que sentarme a comer un plato, el tema de que eso emana olor, entre un lapso de tiempo muy corto entre una persona y otra. Me soluciona la vida el poder tener una comida líquida con proteína. Y esto que mencionaste recién, el requerimiento, ¿cómo sabemos cuánta proteína necesita cada uno? Porque justo el otro día estaba con unos amigos y yo estoy comiendo esto, pero yo también, sí, pero vos pesas el doble que yo, ¿será igual para...? No sé, le digo, o sea, supongo que no, obviamente. Tal cual. Pero, ¿cómo sería, digamos, para poder calcularlo y demás? Lo que pasa es que, mira, el tema del cálculo de la ingesta proteica puede variar aproximadamente, ¿ya? Entre 1.2 gramos a 2 gramos por cada kilo de peso que la persona pese, pues, ¿no? Valga ahí la redundancia de la palabra. Pero claro, ¿de qué depende? Es un rango medianamente alto, o sea, medianamente, por así decirlo, extenso, si te pones a pensar. Y eso depende de una serie de otros factores, ¿no? Sobre todo de qué objetivo puntualmente esté buscando conseguir la persona y también de, en base a ese objetivo, qué cantidad de los otros macronutrientes, sobre todo de carbohidratos, ¿no? Y grasas, que al final, pues, no es que termina siendo un residual, pero es algo que consumes en una menor proporción. ¿Qué tanta cantidad de este otro macronutriente, sobre todo los carbohidratos, estás consumiendo, ¿no? Porque sabemos que, sobre todo, si es que tú, por ejemplo, estás en un superávit calórico, en busca quizás de ganar un poco de masa muscular o algo, tengas un objetivo deportivo específicamente y no estés necesariamente tan pegado o tan pendiente del factor del peso en sí, a diferencia de otras disciplinas que sí necesitan hacerlo, como en deportes de combate, que hay categorías de peso. En ese caso, por ejemplo, sí, pues, si tú tienes un consumo de carbohidratos un poco más alto, puedes comer menos proteína y aún así a nivel muscular no vas a sufrir, sino todo lo contrario, porque el cuerpo tiene energía disponible y va puntualmente a utilizar los gramos de proteína que tú le des específicamente para la síntesis proteica que necesites realizar, ¿no? A diferencia de si lo que tú buscas, por ejemplo, es una definición, un déficit, entonces quizás tengas que consumir un poco más de proteína. Y menos carbo. Exacto, menos energía, ¿no? En base a eso, sobre todo, es que se termina determinando la cantidad. Los requerimientos. Exactamente. Ahí está. Bueno, le voy a decir que mire este episodio que le va a resolver la... Claro, no, buenísimo, claro que sí, sin duda los ayudará. Bueno, acá esto ya me dijiste. Y bueno, los verdaderos beneficios, acá dice, o sea, es eso, básicamente. Sí, el poder... El que te ayude sobre todo a cumplir con tu requerimiento de ingesta proteica, ¿no? Por ejemplo, también, otro factor que es importante, que a veces ignoramos porque no pensamos o no consideramos a este grupo de personas que llevan dietas veganas o vegetarianas, ¿no? Ahí, pues, también, si te pones a pensar, es una forma bastante práctica y eficiente de tener un buen servicio de proteína aislada sin necesidad de tener que consumir la energía que muchas veces las fuentes de proteínas derivadas de vegetales tienen, ¿no? Como es en el caso de la menestra, como es en el caso de la quinoa, que hay muchas personas que creen que es algo súper alto en proteína y en realidad es una fuente de carbohidrato con algo de proteína, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, también esto resulta tener un valor pues aún más importante para este grupo de personas, ¿no? Bien, genial. Y nos pasamos a las vitaminas. También lo mismo, lo pueden tomar todas las personas, es con receta médica, no hace falta. Mira, el tema de las vitaminas, sí, pues definitivamente hoy por hoy se consume de forma recreacional. ¿A qué me refiero con recreacional? Recreacional es todo lo que no implica una prescripción médica de por medio, ¿no? Sí, pues el concepto, te soy sincero, de la suplementación de vitaminas se ha desvirtuado un poco, ¿no? Por los famosos multivitamínicos. Eso. Que aparecieron pues al final como una cierta alternativa, vamos a decirlo de cierta manera, como diciéndote, oye, tómate esto y te olvidas de comer verduras y con esto de cierta manera te puedes quedar tranquilo de que estás consumiendo todos tus micronutrientes, ¿no? Tus vitaminas. Pero no necesariamente es así. Y también algo que ya poco a poco se está evidenciando cada vez más es que el contexto en el que la vitamina ingresa a tu cuerpo, es decir, rodeado de... Es una cosa cuando tú recibes una vitamina en forma sintética y, por ejemplo, no sé, tiene el complejo B, vitamina C, vitamina E, vitamina D, etcétera, etcétera. Y después vamos a hablar de la vitamina D específicamente.
Pero cuando tú la recibes a través de la comida, a través de derivados de plantas sobre todo. De lo natural, por así decirlo. Exactamente. Eso viene junto con una serie de otros nutrientes, ¿no? De fitonutrientes, que son nutrientes pues derivados de estas plantas, de una cierta cantidad de fibra fermentable. Entonces, y pasa algo similar con los antioxidantes, ¿no? Definitivamente es algo que ingresa no solamente de otra forma, sino en cantidades que realmente, pues, ¿me entiendes? Tu cuerpo tiene lo que pasa muchas veces con los multivitamínicos es que son cantidades muy por encima de nuestros requerimientos. Y hay gente que los toman todos los días. Entonces, ahí va a haber una gran parte de ese exceso que vas a excretar, pero también hay algunos micronutrientes, algunos minerales y algunas vitaminas que pueden causar toxicidad si terminan teniendo, pues, al final un componente acumulativo en el cuerpo, ¿no? Hay dos vitaminas puntualmente que sí creo que es importante separar, que son la vitamina B12 y la vitamina D3, ¿no? Que de hecho a nivel de deficiencias vitamínicas son las dos más comunes, ¿no? La vitamina B12, ¿por qué? Porque es bien complicado encontrarla hoy por hoy en los alimentos, ¿no? La encontramos sí en cierta cantidad en algunas fuentes derivadas de animales, la encontramos por ejemplo en cierta cantidad en la yema del huevo, en algunos cárnicos y también en algunos frutos marinos, ¿ok? Obviamente en cantidades mínimas. Sí, o sea, no de ninguna manera pues son cantidades suficientes, sobre todo porque no necesariamente consumimos todas estas cosas con mucha frecuencia, ¿no? Claro. Menos aún los mariscos, o sea, al final no es algo que sea tan, no tenemos tanto la costumbre, más que nada, sobre todo empieza el verano, fin de semana, por ahí comienzas a comer un poquito más, ¿no? ¿Y qué pasa? Y bueno, en el caso de personas vegetarianas y sobre todo veganas, ni qué decir, ¿no? Ellos prácticamente que fuera la levadura nutricional, no tienen prácticamente que otra fuente de vitamina B12. Entonces, ahí quizás yo siempre incentivo a las personas a que puedan hacerse un panel, un examen. Hay, de hecho, en un montón aquí de laboratorios, no tienes que tener ni siquiera una prescripción médica para medírtelo. Y en base a los niveles que tengas, considera la suplementación. Con la vitamina D3 pasa algo bastante similar, porque en realidad es una vitamina que de cierta forma nuestro cuerpo recibe no la radiación, sino del recibimiento de la luz del sol. Ahora, por ejemplo, bueno, tenemos días pues ahorita que el clima está súper loco. En Lima cuesta, te digo que yo tengo baja la vitamina D. Ayer estoy suplementándome. Con vitamina D3. Es que sí, en realidad, y al final sobre todo porque también es una vitamina cuya deficiencia está muy vinculada al posible desarrollo de enfermedades respiratorias, inmunosupresión, ¿no? Que a raíz también pues del COVID aprendimos mucho más acerca de la importancia de ella, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay etapas donde hay mucho menos luz solar y donde consecuentemente por eso bajas temperaturas y pasamos menos tiempo en exteriores, no es una mala idea suplementarla, ¿no? Como digo, siempre idealmente teniendo la posibilidad o encontrando la manera de medir nuestros niveles primero, pero estos dos casos, por ejemplo, sí son dos puntualidades que en la gran mayoría de los casos, con la alimentación únicamente, no basta, ¿no? No basta. Y, o sea, como tú mencionabas, digamos, tener baja la vitamina D es esto de estar más expuesto a lo de la respiración y demás. Y la B12, ¿qué contraindicación tendría? Mira, o sea, ambas tienen una influencia directa sobre nuestro funcionamiento inmunitario. En el caso de la vitamina D3, claro, obviamente te deja mucho más expuesto a que puedas contraer, digamos, cualquier virus y que eso desarrolle pues no en una infección. Por el lado de la vitamina B12 está muy vinculada al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, hay muchos casos también, y los he visto incluso en consulta, de gente que a veces llega y tiene problemas no necesariamente psiquiátricos, pero tiene un poco alterado el estado anímico, ¿no? Falta de motivación para hacer las cosas, falta de ímpetu, cierto nivel de por así decirlo, de fatiga, hasta de depresión, desgano, ¿no? Claro. Y puede deberse a una deficiencia nutricional, no sobre todo cuando te das cuenta que el contexto de la persona no es desfavorable, ¿no? No es que ha pasado algo malo, no es que han pasado por una pérdida. En ese caso es importante revisar cómo está tu biología, ¿no? Porque quizás por ahí es que está partiendo ese problema, ¿no? Entonces, alguno de los consejos sería para si una persona se quiere comenzar a suplementar con esto. El primero, entonces, hacerse un chequeo para ver qué es lo que tiene
bajo, digamos, y ahí sí, si no, no es necesario. Sí, por lo que... tal cual. Y también escuchar al cuerpo, ¿no? O sea, si evidentemente, por ejemplo, te comienzas a resfriar con mucha facilidad en el transcurso de un mes, te pasaste 15 días, por ejemplo, resfriado, quizás es un buen momento para evaluar cómo están tus niveles, chequear qué cosa quizás te está faltando para tomar, ¿me entiendes?, acción y reforzar eso, ¿no? Ahí está. Y por el otro lado, como te comenté, el tema del componente anímico, ¿no? Si aparentemente nada alrededor tuyo es desfavorable, no ha pasado nada malo, algo que te sujete, pues esa desmotivación, falta de ganas, etcétera, también pues es bueno quizás revisar a ver cómo estás, a ver qué cosa te puede estar faltando, ¿no? Ahí está, genial, más que claro. Vamos ahora a ver el tema de energizantes y rehidratantes. Uh-huh. A ver, ¿cuál es la diferencia? Si es necesario tomarlo siempre. Uh-huh. ¿Cómo ayuda a nuestro cuerpo su consumo o no? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, mira, bueno, en realidad los energizantes, como su nombre lo dice, son suplementos creados con el objetivo de que te aporten energía en un determinado momento, ¿no? Por lo general 30-40 minutos post consumo. Y precisamente son energizantes, sobre todo porque tienen una cierta cantidad de cafeína. La cafeína es la sustancia estimulante más utilizada a nivel global. Varios de nosotros la obtenemos a través del café, pero hay un montón de suplementos que tienen cafeína también. Y de hecho, en varios casos es una cafeína incluso derivada del café verde, que hay un montón de gente que no lo sabe. Y los suplementos rehidratantes son suplementos que están creados con el objetivo de ayudarte a dos cosas: a restablecer tus niveles de mineralización de electrolitos, sales minerales, y a reponer tus niveles de glucosa, ¿no? Que son tus niveles de azúcar en sangre. Por eso es que este segundo grupo de suplementos, los rehidratantes, se utilizan tanto en deportes de endurance, ¿no? De resistencia, de larga duración, donde inevitablemente necesitas reponer tus niveles de azúcar en sangre mientras vas realizando la actividad, sobre todo en actividades prolongadas, ¿no? De más de 60 minutos, de más de 90 minutos, ni qué decir. Ahora, hay algunos productos rehidratantes que también son energizantes, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un montón de productos, tanto geles como gomas, que tienen alguna fuente, ¿no?, de glucosa o fructosa, alguna fuente de azúcar, a veces es la combinación de ambas. Tienen las sales minerales, los electrolitos, y también tienen una cierta cantidad de cafeína. Quizás es una cafeína menor a la que, por ejemplo, puedes encontrarte, en un preentrenamiento, en uno de estos suplementos que antes eran llamados los famosos quemadores de grasa, que hoy por hoy en realidad se han visto obligados a ser reformulados y de hecho ahora se comercializan como ayudas para la pérdida de peso, porque efectivamente se evidenció que no es que te hacía quemar grasa el consumir ese suplemento per se. Entonces, ¿qué pasa? Tienen un menor contenido de cafeína, pero aún así la cafeína, ¿me entiendes? Como te expliqué inicialmente, ¿no? En personas que hacen deporte de resistencia de duración larga, sí puedes a veces tener ese kick de cafeína. Eso lo usan más los maratonistas, ¿no? Sí, tal cual. Maratonistas, triatlonistas, por ejemplo, son los que más suelen con utilizar. Mucha exigencia, como tú dices, de larga duración. En bicicleta de montaña, por ejemplo, también se usa muchísimo el famoso enduro, ¿no? El downhill. Pero claro, es más una persona, por ejemplo, que va al gimnasio a realizar una hora, 40 minutos. No, o sea, no tiene mucho, exacto, no tiene mucho sentido. Que si por ahí, ojo, no sé, no tuvo oportunidad de comer antes, comió hace 3, 4 horas y tiene un gel y lo quiere usar antes de entrenar como para que le dé un push, podría ser, pero no es algo pues que necesariamente tenga que hacer de forma recurrente, ¿no? Y con esto que mencionaste de los quemadores de grasa, ¿qué opinas, digamos? Porque hay gente que se cree que tomando eso y yendo media hora al gimnasio ya... Es que ese sobre todo es el gran problema, ¿no? Que muchas personas creen que sin modificar sus hábitos previamente, solamente basta con incluir esto y ya van a comenzar a perder peso o verse como quieren, y no es así. Ningún suplemento, ningún producto, nada que tú puedas tomar, ni siquiera yéndonos a un extremo y hablando de anabólicos esteroides, va a compensar la falta de trabajo, ¿me entiendes? O sea, si tú te pones a pensar, incluso en el caso de los anabólicos esteroides, son simplemente una herramienta para recuperarte mejor y que puedas meter un mayor volumen de trabajo, ¿no? Pero al final el trabajo lo tienes que hacer. Si no, mucho no va a ser por ti, sino todo lo contrario. Ellos se creen que se acuestan a dormir y ya, se levantan. Exacto. Ese es un poco el gran problema, ¿no? Esa percepción que se tiene. Sí, también creo que es...
es un suplemento que medio que está quedando un poco en el pasado, ¿no? Porque precisamente por eso, no es... Y claro, es un suplemento quizás un poco más pensado en una persona que tiene un nivel de entrenamiento bastante amateur, bastante iniciante, ¿no? Una persona que ya medianamente es más entrenada difícilmente va a buscar incluir un producto de esos, ¿no? Al final, la cafeína que te va a aportar eso tú la vas a obtener de otra fuente, sin duda alguna, invirtiendo menos dinero y además todo el resto de este conglomerado de cosas que muchas veces tienen estos productos para ayudarte o facilitarte la pérdida de peso son compuestos naturales. Pero por la misma razón que son compuestos naturales, si eso no viene acompañado de una restricción calórica, de una mejora en los hábitos, en tus decisiones nutricionales, de ninguna manera van a hacer nada por ti, pues, ¿no? Exacto. Ojalá fuera tan fácil. Exactamente. Y yéndonos al otro extremo, digamos, los ganadores de peso, porque también es muy popular, digamos, esto en el gimnasio, de bueno, quiero aumentar masa muscular, ganador de peso. ¿Qué opinas de...? Sí, mira, en verdad yo siempre digo que el ganador de peso es como un suplemento de proteína, pero obviamente, por así decirlo, reformulado, ¿no? Yo de hecho, no en mi persona, ¿no? Pero sí lo uso en varios casos, sobre todo, por ejemplo, en deportistas por equipos, basquetbolistas, futbolistas, voleibolistas, que sobre todo ya cuando llegan, por ejemplo, a nivel profesional, que son súper delgados, que les cuesta mucho ganar peso y que además tienen una fatiga enorme porque entrenan todos los días, compiten el fin de semana y muchas veces adicionalmente a eso, para ganar peso, comienzan a hacer doble turno, sesiones de fortalecimiento, entrenamiento en el gimnasio, levantamiento de peso, etc. Entonces, tienen un requerimiento calórico y energético muy brutal. Alto. Y claro, ahí te encuentras pues con dos impases, ¿no? El cómo llegar o cómo lograr que esta persona cumpla con el requerimiento calórico y energético suficiente como para que esa ganancia muscular suceda, a pesar y considerando toda la fatiga que tiene a la semana, y también pues considerando de que también es una persona y no puede pasarse todo el día comiendo, ¿no? De hecho, almuerza y de ahí unas cuantas horas después tiene que ir a este segundo turno de entrenamiento. Probablemente ahí le tengas que cajar una comida después antes de que cene y de ahí se tiene que ir a dormir temprano porque al día siguiente madruga para irse a entrenar. Entonces, en ese caso también el factor de digestibilidad, es decir, la saciedad del deportista también es muy importante, pues, ¿no? Obviamente lo ideal sería que él pueda sentarse a comer un plato, pero si de ahí, pues, ¿me entiendes?, va a tener que digerirlo 2 horas y media, 3, le va a imposibilitar quizás llegar a la siguiente comida, entonces, o al entrenamiento, en caso lo consuma previamente, ¿no? Entonces, en ese caso puntual, me parece a mí que es súper, súper valioso. Y ojo, hay ganadores y ganadores. Hay ganadores que tienen composiciones bastante buenas. Hay ganadores que no necesariamente lo tienen, ¿no? Y es importante también darse cuenta de eso. Y claro, también otra cosa que hay que tener en cuenta es que el ganador es una bomba de calorías y nutrientes, ¿no? Pero, y también es lo mismo que le digo a todo el mundo, no quiere decir que tú tengas que... Todos los suplementos al final tienen, por así decirlo, como que una dosis recomendada, ¿no? Tienen el famoso serving size, el cuánto deberías consumir de esto. Pero eso es una recomendación súper general, como la famosa dieta basada en 2000 calorías al día. Entonces, también lo que yo le digo a todo el mundo, no necesariamente quiere decir que te tengas que tomar todo el scoop o todo el serving, ¿no? Depende bastante de cuánto específicamente estés buscando aportar en ese momento. O sea, al final es algo que, como la proteína, tú puedes graduar qué cantidad consumes, ¿no? Entonces eso también es importante saber. Si tienes un ganador, pues no sé, que te aporta 1200 calorías, 60 gramos de proteína, etcétera, 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 pero quizás no necesitas tanto para un preentrenamiento, te puedes tomar la mitad, ¿me entiendes? O sea, puedes jugar con eso para que termine siendo pues mucho más funcional y adecuado para ti. Para el deportista. Exacto. En caso de personas que van al gimnasio, a veces también lo uso. Nuevamente, con chicos que les cuesta mucho ganar peso y como te digo, ¿no? Al final, el tema de la digestión a veces en este grupo de personas también llega un momento donde termina siendo un problema, ¿no? Claro, o sea, es como venimos hablando, todo va a ser depende para qué, cómo, con quién Exactamente. Pero bueno, es importante que consulten, bueno, en este caso tenemos a ti, para que tengan una guía y sepan bien, porque por ahí lo que suele ocurrir en el gimnasio es, mi amigo está tomando, me dijo que tome, y quizás no es necesario para todos, así que consulten con un profesional que va a ser la mejor guía que van a tener. Y otra consulta con la creatina, porque también es un tema
que hoy, no sé, en redes sociales, beneficia la creatina, el más estudiado, el más esto, o sea, ¿eso qué nos puedes decir? Mira, la creatina, lo que pasa es que es algo en realidad mucho más, la creatina cumple una función mucho más sencilla de lo que la gente piensa, ¿ya? Todos nosotros tenemos, para hacerlo muy sencillo y no irme tampoco muy a lo técnico, tenemos un ciclo de producción energético donde el cuerpo produce algo que es como si fuera una moneda, ¿ya? Como si tú tuvieras un nuevo sol y con ese sol tu cuerpo fuera pagando los distintos procesos que tiene que realizar, los entrenamientos, todo. Y esa moneda se llama ATP, ¿ya? Para producir ATP el cuerpo necesita una serie de cosas. Dentro de ellas necesita algo que se llama fosfocreatina. Y nosotros tenemos depósitos de fosfocreatina en el cuerpo. Pasan dos cosas. Estos depósitos no son tan grandes como nos gustaría, es decir, no podemos acumular o almacenar tanta fosfocreatina. Y en personas que hacen entrenamiento de alta intensidad o entrenamientos acíclicos, como es en el caso de varios deportes, acíclicos es con cambios de intensidades muy rápidas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, son personas que de cierta forma metabolizan mucho el ATP. Entonces, ¿qué pasa? La creatina nosotros la obtenemos a través de los alimentos, sí, pero en cantidades bastante menores a la que obtenemos en el suplemento, ¿no? Por eso es que se comenzó a suplementar la creatina. Y sí, como tú dices, la creatina es uno de los suplementos con mayor fundamento científico, con mejor perfil de seguridad. Y de hecho ahorita se está estudiando un montón el efecto de la suplementación de creatina para el proceso cognitivo. O sea, ya ni siquiera un tema que tenga que ver con el desempeño, o sea, relacionado deporte, exacto, al deporte o al entrenamiento. A mí me parece que es un suplemento que en la gran mayoría de los casos aporta beneficios sin duda, porque al final es una forma de que de cierta forma puedas tener una mayor cuota de este tipo de energía específico que necesitas, ¿no? Ahora, si haces, por ejemplo, deportes nuevamente, ¿no? Regresando al tema del endurance, triatlón, running, etcétera, y no necesariamente entrenas o tienes el objetivo de ganar masa muscular, quizás la suplementación de creatina no deba ser una prioridad para ti, ¿no? Se usa mucho en realidad ahora hasta en deportes por equipo, en distintas cantidades, o sea, hay distintas formas de hacer esta famosa carga de creatina. Pero sí, de que genera, digamos, beneficios, sí, son beneficios bastante bien fundamentados y sustentados, ¿no? Sobre todo es un suplemento bastante accesible y que está disponible pues en todos lados. Exactamente, sí. En todos lados, ¿no? Bueno, genial. Para cerrar tenemos un juego. A ver, es siempre, a veces o nunca. Yo te voy a mostrar 3 imágenes y tú me vas a fundamentar cuál elegirías de con siempre, a veces o nunca y por qué. Así que chicos, a ustedes también los invito a participar de este juego y vamos acá. Complicado. Tenemos vitamina D, vitamina B12 o multivitamínicos. A ver, vamos con... A ver, mira, o sea, si yo tuviera que escoger uno de estos 3 para consumir siempre, ahí está. Definitivamente vitamina D, ¿no? La D. Sin duda vitamina D. ¿Por qué? Porque considero que es la más difícil, ¿no? de conseguir, por así decirlo, y de asegurar tener buenos niveles, sobre todo pues ante la falta de la posibilidad de pasar mucho tiempo en exteriores. Ahora, evidentemente, por ejemplo, quizás durante el verano no la consumiría, ¿no? O quizás en cantidades mucho menores, ¿no? Pero sí, si me tengo que quedar con uno de los 3 para siempre, sería vitamina D. A veces, definitivamente la B12, pues, ¿no? Sí consumo varias fuentes de proteínas derivadas de animales. En verano trato de consumir bastantes mariscos, sobre todo por temporadas, ¿no? Y algo que yo personalmente, en verdad, nunca consumiría son multivitamínicos, porque sí hago el esfuerzo de tratar de conseguir la mayor cantidad de ellos a través de la comida. De la comida. Bien, perfecto. Vamos ahora acá. Proteína de whey, proteína isolatada y hidrolizada. Si tuviera que quedarme con una... Ya, esto es buenísima esta pregunta porque ahí creo que voy a poder detallar algunas cositas puntuales que también les van a servir a los espectadores. La que consumiría para siempre es la isolatada. ¿Por qué? Porque es una proteína que de cierta forma en la gran mayoría de los casos incluso es apta para personas que tienen cierto nivel de intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, claro, si es algo que vas a consumir de forma muy recurrente, si tú escogieras, por ejemplo, una proteína de whey, sí podría inevitablemente llegar un momento donde la proteína ya
llega a no congeniar tan bien a nivel digestivo contigo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué también? Porque dentro de las tres es la que tiene un precio intermedio, ¿no? La que consumiría a veces es la proteína de whey, precisamente por esto que estábamos comentando, ¿no? Para no saturar quizás el consumo de lactosa y que pues no pueda llegar eventualmente a tener pues una reacción ante el consumo de la misma. Y la que yo personalmente, ojo, no consumiría nunca es la proteína hidrolizada. Más que nada porque sí es más costosa. Ojo que con esto no quiero decir que la proteína hidrolizada no tenga sus atributos o sus beneficios, ¿no? La proteína hidrolizada es una proteína de altísima pureza, igual o más que la isolate, pero es una proteína predigerida. Entonces, lo que quiere decir que incluso en varios casos hasta tiene enzimas digestivas. Y es una proteína que para personas que a veces se les complica el tema digestivo del consumo, ya sea de whey o de la proteína aislada de la isolate, que igual ciertos residuales de lactosa tiene, la hidrolizada pues le funciona de maravilla, ¿no? En mi caso puntual, que yo de por sí tengo una buena tolerancia a la lactosa, sería la última que escogería por las razones que les he mencionado, ¿no? Ok. Más que claro, justo te iba a preguntar la diferencia de cada una, pero... Bien, y vamos acá a ver. Rehidratante, creatina, BCA. Siempre me quedaría con la creatina, sin duda. ¿Por qué? Porque yo incluso, te soy sincero, tanto el arte marcial que practico como lo que tengo que entrenar, por así decirlo, para condicionarme y físicamente estar preparado para ello, son entrenamientos de alta intensidad. Entonces la creatina a mí siempre me viene súper bien, ¿no? Rehidratante a veces sí. ¿Por qué? Porque yo también incluso entreno con un traje encima, claro, ¿no? Y es un traje que pesa 1,5 kilos más o menos, es una tela gruesa. Y yo, por ejemplo, en verano sí entreno con una bebida rehidratante mientras entreno. Porque la sudoración llega a ser, altísima. Es altísima. Puedo perder 1,5 kilos, 2 kilos solo de sudoración en una sesión de entrenamiento. Wow. Y último, en realidad, BCA. ¿Por qué último BCA? Porque yo personalmente creo que es mejor consumir la proteína como suplemento de forma entera, ¿no? O sea, si lo que estás buscando es aumentar tu disponibilización de aminoácidos, sobre todo la principal razón por la que la gente consume BCAAs es por el contenido de leucina, que es el primero de estos 3 BCAAs y que es al final el aminoácido más anabólico, por así decirlo, que tiene el cuerpo. De hecho, hay un montón de personas que no saben que necesita el cuerpo, perdón. Hay un montón de personas que no saben, pero los BCAAs tienen como que ratios. 2-1-1, 4-1-1, hasta 10-1-1. Esos ratios son de la cantidad de leucina a isoleucina a valina que tienen pues los BCAAs, ¿no? Pero claro, al final yo creo que mucho más importante es que consumas la proteína de forma completa, ¿no? Te va a definitivamente aportar más que únicamente consumir los BCAAs de forma aislada. Ahí está, genial. Bueno, eso es todo. Antes de cerrar, coméntanos cómo podemos encontrarte en las redes sociales, cómo podemos hacer una consulta contigo y demás. Buenísimo. Bueno, a mí me encuentran en realidad tanto en Instagram como en TikTok en @RenatoSalazarE, con E al final, Salazar con S y la segunda con Z. A través de ambas redes también me pueden mandar un mensaje en caso quieran que les envíe pues, no, la información, en caso quieran pasar una consulta, encantado ahí de recibirlos. Y nada, muchísimas gracias de verdad por la invitación, creo que la información está bastante buena, espero que les sea provechoso sobre todo y que se puedan llevar pues varios aprendizajes de esto, ¿no? Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, de nuestra parte te agradecemos muchísimo por compartir todo lo que sabes, ¿no? Con nosotros. Espero que a ustedes también les guste. Y así que bueno, un placer. Gracias, Elén, el gusto es mío. Chau, chau, nos vemos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo de La Esquina Fitness. Nos vemos, chau, chau.